Muy buenos días a todos. Vamos a introducir este tema que son los neurotransmisores y cómo poder influir en la neuromodulación de estos transmisores para mejorar sensiblemente nuestra salud. Sabemos que el cerebro es grasa, son fosfolípidos, son cerebrósidos, son esfingolípidos y todos estos nutrientes vienen sobre todo a través de la alimentación y también podemos influirlos a través de la micronutrición. Bien, fijaros, vamos a hablar primero unos datos generales de lo que es el cerebro. El cerebro está constituido de 100.000 millones de neuronas que representan un ensamblaje de cables eléctricos con una longitud aproximada que cubre unos 180.000 kilómetros. Podríamos dar 10 veces la vuelta a la Tierra con la longitud de todas estas neuronas. Cada segundo perdemos una neurona, es decir, se pierden 3.600 neuronas en una hora. En el tiempo que hemos estado aquí toda la mañana, pues nos vamos a ir a casa con muchísimas menos neuronas. También la superficie de la capa fosfolipídica, es decir, de los fosfolípidos, de la grasa, representan en torno a los 25.000 metros cuadrados, que es el equivalente a 4 estadios de fútbol. Bien, entonces vamos a organizar el esquema de los neurotransmisores. Vamos a ver primero las bases fisiológicas y vamos a hablar de las moléculas de las emociones. Entonces sabemos que toda la información que entra al cerebro, toda esa transducción sensorial, esa neurotransmisión, entraría primeramente al hipotálamo, al núcleo arqueado, de aquí llegaría al núcleo paraventricular, y en el núcleo paraventricular vamos a encontrar la rama simpática, es decir, sistema nervioso simpático, donde tenemos la dopamina, la noradrenalina, la adrenalina, y sabemos que los precursores de dopamina, noradrenalina, adrenalina son la tirosina, aminoácido, no hay que confundirla con la tirosina, hormona tiroidea, y la fenilalanina. Y sabemos que la dopamina es el neuropéptido que nos da el impulso, la fuerza, la vitalidad, las ganas de desarrollar proyectos, la atención, la concentración, todo eso es dopamina. Y esa dopamina la podemos influir gracias al apoyo micronutricional de la L-tirosina aminoácido. Pero ojo, que para que ese transmisor, ese aminoácido entre al cerebro, necesitamos un cofactor muy importante que es el hierro. Y sabemos que el hierro es una de las deficiencias micronutricionales más importantes a nivel mundial. La mujer embarazada, el niño en crecimiento, mujeres que tienen reglas muy abundantes, deportistas que consumen altas cantidades de hierro o simplemente aquellas personas que realizan una dieta, una alimentación muy refinada que aporta muchas calorías y pocos nutrientes. Y uno de los nutrientes que podemos tener deficitario es el hierro. Y si no tienes hierro, ese aminoácido L-tirosina no entra a través de la barrera hematoencefálica para convertirse en dopamina. Después, en contraposición, tenemos la rama simpática, o sea, parasimpática, donde influye la acetilcolina, la serotonina, el GABA. Sabéis que el GABA es el ácido gamma-aminobutírico, que también le conocemos con el nombre de Valium natural. Sabemos que sus precursores son la colina, el triptófano y la glicina. La glicina es precursor de GABA, triptófano de serotonina y la colina de acetilcolina. Por cierto, sabéis que el huevo contiene del orden de 600 a 700 miligramos de colina. Y sabemos que la colina se transforma en acetilcolina. Y sabemos que la acetilcolina es el neuropéptido o neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático. Cuando decimos que alguien está nervioso, es que tiene un aumento del tono simpático y esto provoca nerviosismo, ansiedad, dar vueltas a las cosas, estrés,
y sabemos que quien pone freno al simpático es el parasimpático. En resumen, consumir huevos de buena calidad, con el número 0 en la numeración alfanumérica, nos relaja, nos tranquiliza. Y a veces se habla mucho del tema del huevo, de tomar solamente 1 o 2 a la semana por el tema del colesterol. Pues no, hay que tomar un huevo diario para aportar precisamente esa colina que estimule la acetilcolina y que esto estimule el sistema nervioso parasimpático. Bien, sabemos que la rama parasimpática está encargada en la relajación, en la paciencia, en la armonía de la calma y también tiene un efecto regulador del sueño. Un equilibrio entre la rama simpática y la parasimpática nos ayuda a tener un comportamiento adecuado y una buena motivación. También sabemos que la acetilcolina es muy interesante para actuar sobre el hipocampo, y en el hipocampo es donde tenemos el centro de la memoria y también del aprendizaje. Vemos como a través de la micronutrición podemos influir de forma directa y concreta en la modulación de estos neurotransmisores para mejorar, entre otras cosas, toda nuestra salud mental. Bien, vamos a ver la estructura horizontal del cerebro. Sabemos que existe lo que se llama el hemisferio izquierdo, que se encarga del lenguaje, del pensamiento, de los análisis, de la objetividad, y también se le dice que el cerebro izquierdo es el cerebro masculino. También uno se vuelve brusco si hay una función exagerada del cerebro izquierdo, se vuelve materialista. En contraposición tenemos el hemisferio derecho, que se encarga de la imagen, del pensamiento irracional, de la síntesis, de la subjetividad, y se dice que es el cerebro femenino, el cerebro de la intuición. Veis que si su función es muy exagerada, pues esto puede afectar también a los sentimientos de seguridad, al aumento de la angustia, a la duda. Entonces podemos decir que el hemisferio izquierdo habla pero no ve, y el hemisferio derecho ve pero no habla. Bien, un equilibrio entre los dos hemisferios, tendríamos una buena discriminación psicológica y un buen comportamiento, y un comportamiento desequilibrado se produciría cuando no hay una buena regulación entre ambos hemisferios. Bien, también sabemos que el cerebro está formado por una serie de células microgliales que se encargan también del sistema inmunitario, produciendo radicales libres que de alguna forma vigilan toda la carga, toda la capacidad cerebral. Bien, yo os quería preguntar, ¿cuántos sentidos tenemos? ¿Cuántos sentidos conocéis? 5. Pues no, hay más. Hay 9 sentidos. 9 sentidos. Los que me habéis dicho, los 5, está bien contestado: el olfato, el oído, el tacto, el gusto, la vista. Pero también tenemos sentidos internos, y esto es muy importante porque esto nos lleva a la psiconeuroinmunología clínica y esa conexión entre los pensamientos, el sistema inmune y los problemas de somatización. Entonces vemos que el sistema inmune es el único capaz de comunicar con el resto de los sentidos. O sea, el sistema inmune tiene conexión directa y concreta con todos los sentidos. Después, el sistema interoceptivo se encarga de la homeostasis, mide, por ejemplo, el nivel de glucosa, y es el segundo sentido interno y también comunica con los otros. Pero el único que comunica con todos los sentidos es el sistema inmune. El pensamiento también es otro sentido. Las emociones percatan peligro y es otro sentido. Fijaros, los sentidos nos sirven para percatar peligro. Los ojos, cuando ven a un león, ¿qué sucede? Hay que correr, con lo cual también se activa el sistema inmune, ya que los ojos transmiten la información a nuestro sistema inmunológico. Pero también pasa cuando tú te imaginas el peligro. Si tú te imaginas el peligro,
no importa que el peligro no sea real, puede ser un peligro virtual. Ese peligro virtual producido por una emoción, por un pensamiento negativo, también produce activación del sistema inmune por esa conexión que comentábamos que existe a través de todos los sentidos con el sistema inmune. También sabemos que una bacteria activa el sistema inmune, pero este tipo de activación a través de la emoción, de pensamientos negativos, activa de forma lenta, suave, muy delicada el sistema inmune, pero con el tiempo genera procesos proinflamatorios porque activan el sistema inmune de forma continuada. Y esto es la causa de que un problema que no está resuelto pues puede generar inflamación de bajo grado, que sabemos que es el punto de partida de la mayoría de las enfermedades que sufrimos y padecemos en la actualidad. Y puede estar producido, por eso que todo el mundo es que está somatizando pues esos pensamientos negativos a través de esa inflamación de bajo grado por la producción de citoquinas proinflamatorias, nos pueden llevar a cáncer o a patologías inmunológicas. Bien, también tenemos que tener en cuenta lo que es la barrera hematoencefálica. Sabemos que la barrera hematoencefálica evita el paso de sustancias potencialmente peligrosas para el cerebro y evita que pasen macromoléculas que puedan de alguna forma perturbar el equilibrio cerebral. La neurona, para recordar, tiene un cuerpo, un núcleo, las dendritas, aquí tenemos los axones. En la neurona podemos ver una célula excitable a través de los canales iónicos y una parte secretora, que es donde producimos los neuropéptidos o neuromediadores cerebrales. Tenemos el cuerpo celular y las dendritas, que corresponderían al polo receptor de mensajes aferentes, y el axón, que sería el polo emisor. Esto más o menos yo creo que lo conocéis. Bien, y en la membrana de la neurona tenemos fosfolípidos que dan fluidez a la membrana, tenemos el colesterol, por eso a veces el colesterol no es una cosa negativa. Fijaros que la vida no sería posible sin la presencia del colesterol. Hace millones de años, cuando entró una bacteria en la célula y en combinación con el oxígeno comenzó la vida, ahí estaba ya presente el colesterol. Fijaros lo importante que es el colesterol, porque a partir del colesterol generamos y producimos todas nuestras hormonas sexuales, todas las hormonas esteroideas, y forma parte de esa doble capa lipídica de todas las células. Pues bien, a nivel cerebral, a nivel de neuronas, se encargan del mantenimiento del citoesqueleto cerebral. Con lo cual, no es una molécula mala, en exceso se puede comportar como una molécula aterogénica, sobre todo cuando es LDL oxidado, pero el colesterol en sí no daña a nuestras arterias. Sin embargo, un aumento de homocisteína puede producir microlesiones en los endotelios vasculares y ahí es donde puede entrar el colesterol, los triglicéridos, el calcio, dando lugar a esas placas de ateroma. Y los glicolípidos que decíamos anteriormente. Bien, aquí tenéis una imagen tridimensional de cómo está estructurada la membrana neuronal. También existen sinapsis eléctricas a través de canales iónicos. Bien, entonces, para recordar la naturaleza química del influjo nervioso, tenemos el elemento presináptico, donde fabricamos y producimos esos neuropéptidos o neurotransmisores que por un sistema de exocitosis van a pasar al espacio intersináptico y según la naturaleza del neurotransmisor va a interactuar con los receptores en el elemento postsináptico. Bien, ahora llega ¿cuáles son los neurotransmisores? Pues podemos encontrar derivados de los aminoácidos, las catecolaminas, dopamina, noradrenalina, adrenalina, las indolaminas, la serotonina, la melatonina, y a partir de aminoácidos, unos son excitadores, el aspartato, el glutamato, y otros son inhibidores como el GABA, ese ácido gamma-aminobutírico. Y la acetilcolina, que decíamos que su grasa precursora era la colina, pues esto se sintetiza en los terminales axiónicos
y también dan soporte a esa carga fosfolipídica de membrana. Bien, pues vamos a entrar primero en las catecolaminas. Sabemos que la dopamina es la que inicia la acción, está implicada en la memoria, en la concentración, en la creación, en los proyectos. La noradrenalina es el acelerador, es el que pasa la acción, búsqueda, recompensa, y la adrenalina se produce en situaciones de estrés agudo, liberamos adrenalina, y en situaciones de estrés crónico liberamos cortisol. Bien, entonces vemos que la L-tirosina, aminoácido, que debería de entrar a través de las proteínas que consumimos en el día a día, pero a veces no aportamos las suficientes proteínas que contienen la L-tirosina, pues sabemos que en presencia de vitamina B3 y de hierro se transforma en dopamina, en dopa, en presencia de otros cofactores, en dopamina, en presencia de otros en noradrenalina, y a través de la orina podemos recoger el ácido vanil-mandélico, y esto nos puede servir para evaluar cómo está el nivel de dopamina, si está alto o está bajo, en función de este tipo de análisis. Entonces vemos que es importante dar su aminoácido precursor, pero necesitamos cofactores que faciliten esas reacciones bioquímicas que terminen en la producción de dopamina. Bien, situaciones de déficit de dopamina, pues un déficit nutricional que no aporte fenilalanina o tirosina, personas que son veganas pueden tener deficiencia, déficit de absorción, déficit de cofactores. Decíamos que si no hay hierro, la L-tirosina no llega directamente a través de la barrera hematocefálica al cerebro. El estrés, sabéis que en situaciones de estrés excretamos y eliminamos a través de la orina hasta 4 y 5 veces más magnesio de lo habitual. Y sabemos que los terrenos de cultivo en la actualidad están agotados, están desmineralizados, están también sobreexplotados, y llenamos la tripa con esos alimentos, pero no aportan los nutrientes que contenían anteriormente. Bien, después llegaríamos a las indolaminas, como es la serotonina y melatonina, que pueden tener, sabemos que la serotonina tiene efectos periféricos, efectos a nivel cardiovascular, efectos también sobre la musculatura lisa, en la motilidad intestinal, y efectos centrales en la regulación del sueño, del humor, de la termogénesis y del apetito. Y también sabemos que el triptófano es el aminoácido precursor de serotonina, y la serotonina es el neuropéptido o neurotransmisor de la felicidad. Entonces vemos que el triptófano, por una serie de reacciones de hidroxilación y descarboxilación, y en presencia también de cofactores, vemos que el hierro, la vitamina B2, la B3, se transforma en 5-HTP, 5-hidroxitriptófano, y llegaría directamente a través de serotonina a melatonina, y la melatonina sabéis que nos ayuda a tener ese sueño relajado y placentero. Pues bien, podemos evaluar también la serotonina midiendo los niveles del 5-hidroxilindol acetaldehído para definir si tenemos alto la serotonina o está baja. Bien, el triptófano solo representa el 1% de los aminoácidos. Es destruido, y esto es muy importante, porque cuando ponemos un filete en la barbacoa, eso genera proteínas resistentes a la digestión. Y cuando una proteína es resistente a la digestión, cuando llegan las proteasas del páncreas, no sabe por dónde cortar esa proteína, no sabe qué hacer con esa proteína porque no la conoce. Entonces, cuando sobrecalentamos bien las proteínas, bien de origen vegetal o de origen animal, podemos estar destruyendo el triptófano, y si no hay triptófano, no hay serotonina, y si no hay serotonina, no hay melatonina, y si no hay melatonina, no duermes bien. Bien, problemas de estreñimiento también pueden favorecer que ciertas bacterias, sobre todo de tipo Clostridium, puedan producir indol, escatol, mercaptano, y pueden de alguna forma dificultar la absorción del triptófano porque descomponen el triptófano en estas sustancias. Bien, esto es un dato muy importante, que eso se ve bien, lo veremos con más detalle en el máster. El triptófano, para que llegue al cerebro, tiene que estar en forma libre. Sabéis que el triptófano va vehiculizado a través de la albúmina, y cuando llega al cerebro tiene que estar en forma libre, porque si no, no entra.
pero encontramos muchas personas que están muy pasadas de rosca, que tienen un exceso de serotonina. Entonces sabemos que los aminoácidos ramificados, isoleucina, leucina, valina, ayudan de alguna forma a compiten con la serotonina, y en los casos de tener la serotonina alta, que tan malo es tener serotonina muy alta, te pone, es como las personas que están como pasadas de rosca, esos muchas veces tienen la serotonina alta, tan malo es tenerla alta como baja. Entonces podemos utilizar como elemento terapéutico los aminoácidos ramificados, los BCAAs, para que compitan con la serotonina y así bajar la serotonina para que la persona esté más tranquila, más relajada, más sosegada. Bien, importancia de los cofactores. Sabemos que no solamente hay que aportar el aminoácido precursor del neurotransmisor, hay que aportar también cofactores. El cromo, como por ejemplo, mejora la sensibilidad a la insulina, aumenta la sensibilidad de los receptores de insulina y sobre todo, pues como han dicho mis compañeras, magnesio, omega 3, que mejoran la fluidez de las membranas. Situaciones de déficit de serotonina, pues personas que son veganas, trastornos en la absorción, déficit de cofactores, a veces la utilización de corticoides, síndrome inflamatorio intestinal. Ahora veremos una diapositiva para que veáis que si el intestino está inflamado y dais triptófano, te va a decir el paciente, pues no noto nada, porque está el intestino inflamado, y en esos casos lo que hacemos es aportar el 5-HTP. Bien, la melatonina, sintetizada en la glándula pineal. Sabéis que la serotonina se transforma por una serie de procesos bioquímicos denominados de metilación y acetilación en ese neuropéptido o neurotransmisor que es la melatonina, que es el que nos ayuda a tener un sueño relajado y placentero. Fijaros que ahora en la actualidad se dice que muchos autores dicen que si duermes mal es una de las causas principales del aumento de peso. O sea, muchos problemas de obesidad tienen que ver con los problemas de alteraciones del sueño, porque se alteran los ejes de estrés tanto diurnos como nocturnos, y esto provoca al día siguiente esa compulsividad por la comida. Bien, sabemos que a través del triptófano llegamos a serotonina y llegamos a melatonina, y bueno, sabéis que en la actualidad se ha descubierto otro metabolito posterior a la melatonina, que parece ser que es el que tiene el efecto directo y concreto de regular el equilibrio del sueño, y es un metabolito que se llama la valentonina. Dentro de poco vais a ver que van a salir muchos preparados ya con valentonina en lugar de melatonina, porque es la molécula final que interactúa con los receptores que regulan los ciclos del sueño. Todavía creo que no. Bien, pues sabéis que por la mañana domina la dopamina. Entonces, si queréis aumentar la dopamina, tenéis que dar la L-tirosina, y si tienes hierro bajo, hay que darle hierro por la mañana. Por la tarde, el pico de serotonina lo tenemos sobre las 16 y las 17 horas. Sabéis que la serotonina pone el freno a la dopamina. Y por la noche, pues domina la melatonina para que podáis tener ese sueño relajado y placentero. Bien, entonces, en resumen, la dopamina está implicada en la concentración, en el despertar, en la atención, en el placer, en la motivación. Es el que nos ayuda a iniciar el día a día. Y la serotonina está implicada en la temperatura, regulación de temperatura, comportamiento, el apetito, el humor, el sueño. Sería el freno a la dopamina, porque no podemos estar todo el día activados con la dopamina. Entonces, en resumen, sería la dopamina inicia la acción del día, la noradrenalina acelera esa acción y la serotonina frena de alguna forma a los anteriores. Decía Hipócrates que si pudiéramos dar a cada uno, a cada individuo, la cantidad correcta de alimento y ejercicio, ni mucho ni poco, habremos encontrado camino más seguro hacia la salud. Fijaros que en este esquema, desde el Homo sapiens hasta la revolución de la agricultura, necesitamos 5.000 generaciones. Y en solo 5 generaciones hemos provocado el síndrome metabólico, la obesidad. Y entonces, ¿qué ha sucedido? Que hemos pasado de Homo sanus,
vía Homo obesus a Homo infirmus. Esto es debido, como bien nos decía nuestra compañera, a que en la actualidad tenemos genes paleolíticos y esos genes han variado un 0,01% hasta nuestros días. Entonces, ¿qué sucede? Que si ingerimos alimentos que no sintonizan bien con esos genes, el problema final es que vamos a tener muchos problemas de índole metabólico, vamos a enfermar muchísimo más porque no estamos aportando al organismo los nutrientes que necesita. El exceso de fructosa, por cierto, que he visto ahí que han puesto zumos de naranja, olvidaros del zumo de naranja. El zumo de naranja va directo a hígado graso, a páncreas graso, a corazón graso, es decir, engrasa todos los órganos internos. También sabemos que el zumo de naranja produce rápidamente ácido úrico. Entonces, no tomar zumo de naranja, sino tomar precisamente, si queréis naranja, pero completa y con su fibra. Bien, me dicen por ahí que está ya. Bien, también hay que recordar que tenemos 3 cerebros. Tenemos el cerebro 1, que tenemos alojado en el cráneo, responsable del 5% de serotonina, el cerebro 2, que tenemos alojado a nivel intestinal, responsable del 80% de serotonina, y el cerebro 3, ¿quién sabe cuál es el cerebro 3? El cerebro 3 es la piel. La piel produce todas las hormonas y todos los neurotransmisores que tenemos en nuestro organismo y es responsable del 15% de la serotonina. Nosotros, antes de ser pluricelulares, éramos monocelulares y en la membrana de la célula ahí fabricábamos también todo esto. Entonces vemos que a nivel intestinal hay 100 billones de neuronas, 20 tipos de neurotransmisores y una conexión permanente, y esto es muy importante, entre el sistema nervioso intestinal y el sistema nervioso central. Fijaros que de cada 10 mensajes que se establecen entre el cerebro 2 y el cerebro 1, el cerebro 2 envía 9 mensajes al cerebro y el cerebro 1 envía un solo mensaje. Es decir, que la información es más somato-psíquica que psicosomática. En la actualidad se dice que ya no existen enfermedades psicosomáticas, que lo somático afecta al cerebro y que lo psicológico afecta también al resto del cuerpo. O sea que, bien, entonces esto nos introduce en el intestino como elemento de segundo cerebro. Y sabemos que el cerebro es la estructura de la porquería, es el que recoge toda la porquería que generamos y es el basurero de las emociones. Entonces vemos que un estrés mantenido en el tiempo, bien, miedo, cólera, ansiedad, frustración, esto aumenta el simpático. Sabéis que cuando aumentamos el simpático en el intestino, eso ralentiza todo el funcionamiento global del intestino. Baja el parasimpático, aumenta la noradrenalina, bajamos la acetilcolina. Esto provoca una disminución de la onda peristáltica. Esto disminuye todas las secreciones a nivel de páncreas, a nivel de estómago, a nivel del intestino. Y todo esto nos lleva a digestión lenta, fermentaciones, putrefacciones, disbiosis, y todo esto nos lleva a un estreñimiento. Y sabéis que el estreñimiento produce una autointoxicación por el propio contenido fecal, que si no se soluciona puede generar grandes problemas de salud por la cantidad de residuos pútridos que se absorben a través del intestino. Una vez le preguntaron a Buda que qué era un hombre sabio. Y Buda respondió que un hombre sabio es un hombre que tiene en perfectas condiciones de funcionamiento el aparato digestivo y su flora intestinal, que es capaz de reconocer lo propio de lo ajeno. Sabéis que a través de las placas de Peyer reconocemos todo lo que entra, todo lo que comemos, lo que bebemos, lo que ingerimos a nivel intestinal. Entonces, si eso no funciona bien, pues vamos a empezar con problemas inflamatorios y problemas de todo tipo. Bien, los lípidos y el cerebro. Hemos dicho que el cerebro es grasa. Fijaros que hace millones de años un volcán, el volcán Boga, empezó a soltar cenizas a la atmósfera. Y entonces bajó la temperatura del planeta y se murió todo el mundo. Menos un grupito de personas que en la zona de Tanzania, que se estima, yo no sé eso cómo lo han medido, se estima que entre 50 a 150 personas sobrevivieron en la zona de Tanzania y empezaron a consumir pescado.
Y el pescado nos aporta los omega 3, y esto nos ayudó a mantener en buen estado y funcionamiento el cerebro. Pero en el pescado también encontramos el yodo, y gracias al yodo pudimos estimular dos genes, los genes del habla, el FOS1 y el FOS2. Y gracias a comer pescado desarrollamos la capacidad cerebral, y gracias al yodo pudimos empezar a hablar por el estímulo del FOS1 y del FOS2. Bien, el colesterol ya lo hemos visto, los omega 3. Bueno, sabéis que cuando utilizáis omega 3, DHA o EPA, hay diferencias desde el punto de vista terapéutico. Si utilizáis el EPA, sabemos que el EPA tiene una acción antiinflamatoria muy importante a través de las protectinas, a través de las resorbinas, a través de las manesinas, pero si queréis mejorar todo lo que es la neuroanatomía cognitiva, es decir, memoria, atención, concentración, tenéis que aportar omega 3, sobre todo DHA. Bien, me dicen que termine ya. Bueno, casi como resumen, lo importante, que si queréis estimular la serotonina, pues tenéis que aportar, por un lado, su aminoácido precursor. El aminoácido precursor de serotonina es el triptófano. Si queréis mejorar la dopamina, tenéis que aportar el aminoácido precursor, que es la L-tirosina. Pero recordar que también influyen esos cofactores de vitaminas del grupo B, del hierro, para poder optimizar y regular todo el equilibrio de neurotransmisores a nivel cerebral. La charla es un poquito más larga, pero nos vamos a quedar, vamos a ver, el GABA, que es el ácido gamma-aminobutírico, que regula de alguna forma, es un neurotransmisor que pone calma a nuestro cerebro. Claro, es que lo que me interesa es que veáis esto. Mira, con respecto a la tirosina, voy a pasar 2 diapositivas y lo dejamos. Con respecto a la tirosina, en tu desayuno matinal, el niño no puede ir desayunado al colegio con una magdalena, o con bollería, o con bollicaos, o cosas de estas, ¿no? Porque para que el niño tenga atención en el colegio, tiene que aportar un aminoácido, que es la L-tirosina, y por eso en el desayuno hay que aportar un aporte proteico que de alguna forma le aporte esta L-tirosina para que lo convierta en dopamina, porque si no el niño va al colegio y está presente en el aula y está ausente en las explicaciones que le da el profesor. Y esto muchas veces es debido a la falta de dopamina por un mal desayuno. Entonces vemos que por la mañana hay que aportar un aporte proteico, puede ser naturquinoa, puede ser quinoa, puede ser jamón de pato, ibérico, pollo, pavo, en forma de fiambre. Y sabemos que esa tirosina, a través de la tirosina hidroxilasa, se transforma en dopamina y noradrenalina. Pero si has introducido productos dulces o productos refinados en el desayuno, esta tirosina, a través de la tirosinaminotransferasa, pasa a través del ciclo de Krebs y ya no se convierte en dopamina. Entonces, en los desayunos matinales hay que aportar siempre una proteína. Voy a pasar un poquito rápido esto para poneros un ejemplo similar. Bien, otra cosa parecida sucede con el triptófano. Por eso a veces complementamos con triptófano y el paciente no mejora. Entonces sabemos que en situaciones de inflamación a nivel abdominal, sabéis que la grasa abdominal produce adipocitoquinas proinflamatorias y entonces no dejan absorber bien el triptófano y entonces no se convierte en serotonina y melatonina. Entonces, cuando hay una situación de sobrepeso, de obesidad, de estrés, de inflamación a nivel también cerebral, pues recordar que en lugar de L-triptófano hay que aportar el 5-HTP, que ya se salta, no pasa por la IDO, y entonces se salta este paso y ya va directamente a serotonina y melatonina. Domingo, estaríamos escuchándote muchísimo más tiempo.